voy a revisar las noticias más importantes, sin pelos en la lengua, sin censura, las noticias que usted puede encontrar junto con nuestros comentarios, junto con nuestras mentadas, en nuestro canal de YouTube Sin Censura TV y también en Sin Censura Media. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta reforma para aumentar pensión de trabajadores en un 40%. El proyecto para reformar el actual sistema de retiro lleva la finalidad de que los trabajadores tengan una pensión 40% mayor y se mejore su calidad de vida, argumentando que la reforma resulta fundamental, pues de no cambiar las actuales condiciones, nuestro país y sus trabajadores caerán en crisis en algunos años. Después de las públicas diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a las acciones para apoyar al sector económico durante la pandemia del coronavirus, regresó a Palacio Nacional el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. Esto para la presentación de la propuesta de reforma al sistema de pensiones. Estos son los 5 puntos clave de la reforma de pensiones. El límite inicial para que se pueda recibir una pensión garantizada baja de los 25 a los 15 años, esto es, reduce de 1,250 a 750 semanas de cotización para tener derecho. La aportación del trabajador no se modifica, la aportación del gobierno se transforma en una cuota social concentrada en los trabajadores de menores ingresos y la aportación total del patrón se eleva de 5.15% a 13.87%. Los trabajadores promedio podrían aumentar hasta un 40% su pensión al retirarse. La pensión garantizada aumentará su cobertura del 34 al 82% de los trabajadores y se eleva la tasa de reemplazo 40% en promedio, alcanzando el 103% para trabajadores con un ingreso de un salario mínimo y 54% para trabajadores con un ingreso de 5 salarios mínimos. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, dijo en la mañanera que con el proyecto de reforma al sistema de pensiones que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se esfuma el fantasma de estatización de pensiones. El círculo se cierra en torno a Ancira. El periodista Salvador García Soto, en su columna del periódico El Universal, sostiene que después de la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ahora las baterías de la Fiscalía General de la República se encaminan a lograr la extradición del propietario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, acusado o coacusado de Lozoya en la compraventa de la planta de agronitrogenados, pues no solo es pieza clave para el armado del maxiproceso que quiere abrir la Fiscalía General de la República a partir de la información y pruebas que aporte Emilio Lozoya en contra de varios personajes de la política mexicana, sino que el vínculo que puede conectar al expresidente, escuchen bien, al priista Carlos Salinas de Gortari con toda esta trama de corrupción. La solicitud del propietario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, para que el amparo que promovió contra su aprehensión fuera traído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue desechada por sus integrantes. Vaya revés para el ricachón de Alonso Ancira. Si Lozoya tiene videos, la reforma energética le costará caro a una poderosa élite del PRIAN. La revista electrónica, sin embargo, MX, señala que la aprobación de la reforma energética en diciembre de 2013 fue un motivo de fiesta para una gran parte de la clase política, en especial para el PRI y el PAN, en el cual legisladores, empresarios, miembros de gabinete y el entonces presidente, el priista Enrique Peña Nieto, celebraron la aprobación de la que fue considerada la joya de la corona del paquete de reformas estructurales que fue presumido en medios, foros y giras hasta el último día de la administración. Dicen por ahí, bueno, así lo dice el periodista José Gil Olmos en Proceso, que hay panistas que preparan su defensa legal ante primeras declaraciones de Emilio Lozoya. El periodista José Gil Olmos en la revista Proceso afirma que varios políticos panistas ya obtuvieron las primeras declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y que ya preparan su defensa. Manifiesta que las declaraciones cayeron en manos de un círculo de panistas gracias a un despacho de abogados de España y que los panistas involucrados serían Ernesto Cordero, el que pudo haber sido incluso candidato del PAN a la presidencia, Javier Lozano, el prianista Javier Lozano, quien fuera secretario del Trabajo con
Calderón y terminó siendo vocero de José Antonio Meade, candidato del PRI a la presidencia. Y por cierto, no se nos olvide en su currículum, vocero por unas horas de la Coparmex. Salvador Vega, Mariana Gómez del Campo, Luisa María Calderón, Cocoa Calderón, la hermana del expresidente, y Roberto Gil Suart. Ándale. El diario El Sol de México asegura que en las investigaciones en torno a los desvíos millonarios de recursos públicos del exgobernador de Chihuahua, el priista César Duarte, han aparecido los nombres de familiares cercanos como sus hermanos y su esposa, Berta Olga Gómez Fong, y que las investigaciones de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua presentadas ante las autoridades judiciales de Estados Unidos. Y Duarte fue socio y accionista en diferentes negocios como la empresa Grupo Inmobiliario del Norte, en donde sus hermanos Ricardo, Alejandro y Mario estaban relacionados. El SAT comenzó también una investigación a miembros de la familia en Sonora de la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. La empresa propiedad de Guevara y la diputada Ana Laura Bernal Camarena, ANASPA, que se encuentra inactiva desde 2009, recibió una opinión negativa del SAT luego de una consulta hecha en las investigaciones que se siguen en el caso. Por cierto, la Policía Ministerial de Veracruz detuvo en el fraccionamiento de Costa de Oro, en Boca del Río, allá en aquel estado, a Jesús Chaíno Ceguera y Rafael Sánchez Cano, empresarios que acusaron de extorsión a la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, por su presunta participación en desaparición forzada y homicidio. Detienen a exalcaldesa de Jalapa, presunta, y esto se complica, presunta operadora de Ana Gabriela Guevara. Vamos a tener que buscar a la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, por estos nuevos acontecimientos en torno a su caso. La expresidenta municipal interina de Jalapa, Veracruz, Armida Ramírez Corral, presunta o señalada como operadora de Ana Gabriela Guevara, fue detenida por el presunto delito de desaparición forzada de un jefe policíaco que habría acudido a las oficinas de la exfuncionaria a pedir un moche. El avión presidencial, el que le regaló Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto y en el que hubo de tocho morocho, regresará hoy miércoles a México luego de permanecer 19 meses en un hangar de la empresa Boeing en California. En tanto, se esperaba definir su venta. El proceso de venta del avión TP-01 continuará a pesar de su regreso a territorio nacional. La revista Contralínea señala que de los 3,245 millones de pesos que el gobierno de la 4T gastó en publicidad oficial durante el año pasado, solo 20 medios de un total de 564 concentraron el 66% de estos dineros. 5 facturaron el 40%. Grupo Televisa, Estudios Azteca, La Jornada, Medios Masivos Mexicanos y Grupo Fórmula. Y mire, yo sé que muchos me van a criticar por lo que voy a decir, pero creo que es momento también que Jesús Ramírez Cuevas dé certeza de cuál es el proceso para la asignación de estos recursos, porque creo que se está yendo en contra incluso de lo que ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acabar con un reparto muy privilegiado de esta publicidad oficial. ¿Cómo así que 20 medios concentraron el 66% de los 3,245 millones de pesos y que 40% facturaron 5 grupos? Grupo Televisa, Azteca, La Jornada, Medios Masivos Mexicanos y Grupo Fórmula. Bueno, pues hay que entrarle a la controversia. Vamos a ir en unos minutos con Ana Gabriela Guevara, la directora de la CONADE, para salir de dudas y escuchar sus opiniones. Recuerde que las noticias, nuestros comentarios, nuestras opiniones las encuentra en nuestros 2 canales, Sin Censura TV y Sin Censura Media. Le pido que nos apoye viendo nuestros videos, compartiéndolos, no solamente en YouTube, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, en donde usted quiera y pueda, así con sus familiares y contactos. De antemano, muchas gracias y sígale dando clic al dedito hacia arriba, sígale dando clic al pulgar hacia arriba. Es lo que necesitamos de usted para que nuestra información y nuestro espacio siga avanzando.